La habitación estaba oscura, la única luz que venía de una bombilla parpadeante sobre la mesa de la cocina. Mis manos temblaron mientras agarraba el borde del fregadero, mirando los platos agrietados que aún no había lavado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría estallar. Entonces escuché sus pasos. Pesado. Despacio. Acercándose. Mi hijo, Miguel, estaba de pie en la puerta, con su sombra extendiéndose por el suelo como un monstruo. «Mamá», dijo, con la voz baja y áspera, «¿sabes lo que quiero?». Me quedé congelado. Mi estómago se retorció y las lágrimas me quemaron los ojos. Durante 10 años, esta había sido mi vida. 10 años de dolor, vergüenza y secretos que no podía contar a nadie. No lo quería. Nunca lo quise. Pero dejé que sucediera porque pensé que tenía que hacerlo. Porque pensé que era mi culpa. Hasta esta noche. Esta noche, algo dentro de mí se rompió. Me volví para enfrentarlo, mis manos temblando, y susurré, «No más, Miguel. No más». Sus ojos se cerraron y se acercó un paso más. ¿Qué haría ahora? ¿Podría escuchar? ¿O esta sería la noche en que todo cambió para siempre? Déjame llevarte de vuelta a donde todo comenzó, para que puedas entender cómo llegué a este momento. Mi nombre es Rosa, y ahora soy abuela, pero esta historia comienza cuando era más joven, viviendo en un pequeño pueblo llamado Solara, donde el sol siempre parecía brillar, pero mi vida se sentía oscura. Quiero que escuches con atención, porque esta historia no es solo sobre mí, se trata de encontrar fuerza, incluso cuando sientes que no tienes ninguna. Se trata de aprender a ponerse de pie, incluso cuando tienes miedo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado, como si no pudieras escapar de algo malo? Así es como me sentí durante mucho tiempo. Pero empecemos por el principio. Tenía 40 años cuando todo empezó. Mi esposo, Juan, había fallecido 5 años antes, dejándome sola para criar a nuestro hijo, Miguel. Vivíamos en una casa pequeña con un techo rojo y un jardín lleno de rosas que me encantaba cuidar. Solara era un lugar tranquilo, donde todos se conocían. Los vecinos saludaron mientras pasaban, y los niños jugaban al fútbol en las calles. Trabajé en una panadería, amasando masa y vendiendo pan caliente todas las mañanas. No fue mucho, pero nos mantuvo alimentados. Miguel tenía 15 años entonces, un chico alto con ojos oscuros como los de su padre, pero estaba callado. Demasiado tranquilo. Pensé que era solo él creciendo, echando de menos a su padre. No sabía entonces lo equivocado que estaba. Miguel siempre había sido mi mundo. Cuando Juan murió, derramé todo mi amor en él. Quería que fuera feliz, que tuviera una buena vida. Pero empezó a cambiar. Se quedaba fuera hasta tarde. Llegaba a casa con moretones en los nudillos y me ataqueaba cuando le preguntaba dónde había estado. «Déjame en paz, mamá», decía, dando un portazo a la puerta de su habitación. Me dije a mí mismo que era solo ira adolescente. Los chicos se vuelven así, ¿verdad? Pensé que crecería de eso. Pensé que podría arreglarlo con amor, como siempre lo he hecho. Pero algo oscuro estaba creciendo dentro de él, y yo estaba demasiado ciego para verlo. Una noche, todo cambió. Era una calurosa noche de verano, del tipo en la que el aire se sentía espeso y pegajoso. Estaba en la cocina, lavando los platos, tarareando una canción que mi madre solía cantar. Miguel llegó tarde a casa, con la camisa rota y los ojos salvajes. «Mamá», dijo, su voz extraña, como si estuviera tratando de retener algo. Me volví hacia él, preocupado. «¿Qué pasa, mijo?», pregunté, secándome las manos en una toalla. Él no respondió. Solo me miró fijamente, con el pecho altando. Luego se acercó, demasiado cerca. Mi corazón comenzó a acelerarse, pero no sabía por qué. «Miguel, ¿qué pasa?», pregunté de nuevo, mi voz temblaba. No dijo nada. Me agarró del brazo, con fuerza, y me tiró hacia él. Intenté alejarme, pero él era más fuerte. «Mamá, no entiendes», susurró, su aliento caliente contra mi cara. «Te necesito». Al principio no sabía a qué se refería. Mi mente no podía darle sentido. Este era mi hijo, mi bebé. Pero luego me empujó contra el mostrador, y sentí sus manos donde no deberían estar. Grité, pero nadie escuchó. Nuestra casa estaba demasiado lejos de los vecinos.
Le rogué que se detuviera, pero no lo hizo. Esa fue la primera vez. El primero de muchos. Sé lo que estás pensando. ¿Por qué no corrí? ¿Por qué no se lo dije a alguien? Me lo pregunto todos los días. Pero no es tan sencillo. Estaba asustado. Miedo de él, miedo de lo que la gente diría, miedo de que no me creyeran. En Solara, la familia lo es todo. Si le dijera a alguien lo que hizo Miguel, me mirarían como si fuera el monstruo. Dirían que lo crié mal, que fue mi culpa. Y una parte de mí les creía. Una parte de mí pensó, tal vez hice algo para que esto sucediera. Tal vez no era una madre lo suficientemente buena. Así que me quedé callado. Lo dejé pasar. Durante 10 años, llevé ese secreto como una piedra en mi pecho. La vida siguió, o al menos fingió. Todavía trabajaba en la panadería, sonriendo a los clientes como si nada estuviera mal. Todavía atendía mis rosas, aunque ya no florecían tan brillantes. Miguel creció, consiguió un trabajo reparando coches y se mudó a su propia casa al final de la calle. Pero él volvería. Cada semana, a veces más. Esperaría hasta que estéramos solos, y volvería a suceder. Cada vez, sentía que una parte de mí se rompía. Dejé de mirarme en los espejos porque no podía soportar que la mujer me mirara fijamente. Ya no era Rosa. Ella era alguien débil, alguien que dejó que esto sucediera. Pero también hubo momentos de luz. Mi hija, Sofía, se había mudado a la ciudad para convertirse en enfermera. Ella me llamaba todos los domingos, su voz brillante y llena de historias sobre sus pacientes. Mamá, ¿cuándo vienes de visita? Ella preguntaría. Me reía y decía, pronto, mija, pronto. Pero nunca fui. Tenía demasiado miedo de dejar a Miguel, miedo de lo que haría si yo no estuviera allí. Sofía no sabía lo que estaba pasando. Nadie lo hizo. Mantuve mi secreto enterrado profundamente, donde nadie podía encontrarlo. A veces, encontraba pequeñas alegrías para seguir adelante. Como los niños que vinieron a la panadería, con los ojos muy abiertos mientras señalaban los panecillos dulces. Les daría una galleta extra y los vería reír. O las mañanas en las que me sentaba en mi jardín, el sol calentaba mi cara y fingía que todo estaba bien. Esos momentos fueron como el aire para que alguien se ahogara. Me mantuvieron vivo, incluso cuando no quería estarlo. Pero la oscuridad siempre estuvo ahí, esperando. Las visitas de Miguel se hicieron más frecuentes, su temperamento más corto. Si intentara decir que no, se enfadaría. Eres mi madre, siseó. Se supone que debes cuidar de mí. Lloraba hasta quedarme dormido esas noches, mi almohada empapada de lágrimas. Recé por fuerza, por una salida, pero Dios se sentía tan lejos. Empecé a pensar que este era mi castigo, mi cadena perpetua por algún pecado que no sabía que había cometido. Un día, sucedió algo que me despertó. Fue una tarde tranquila en la panadería. Estaba detrás del mostrador, arreglando pasteles, cuando entró una mujer. Se llamaba Clara, una clienta habitual que siempre compraba una barra de masa madre. Ella me miró ese día, realmente me miró, y dijo, Rosa, ¿estás bien? Pareces cansado. Su amabilidad me golpeó como una ola. Nadie me había preguntado eso en años. Quería contarle todo, dejar que las palabras se dispertieran, pero no pude. Solo sonreí y dije, estoy bien, Clara. Solo me estoy haciendo viejo. No parecía convencida, pero asintió y se fue. Esa noche, me senté en mi cocina, pensando en las palabras de Clara. Por primera vez en años, me pregunté si podría ser más que este dolor. Empecé a recordar a la Rosa que solía ser, la que se reía con Juan, que bailaba en festivales, que no tenía miedo. Quería encontrarla de nuevo. Pero ¿cómo? Miguel todavía estaba allí, todavía regresaba, todavía tomaba lo que no era suyo. Me sentí atrapado, como un pájaro en una jaula sin llave. Luego vino la noche que lo cambió todo. Era una noche tormentosa, el cielo negro y retumba. Estaba en la cocina lavando los platos cuando Miguel llegó a casa. Sus ojos estaban oscuros, sus puños apretados. Mamá, dijo, su voz afilada como un cuchillo. Sabía lo que venía. Mi corazón se aceleró, pero algo fue diferente esta vez. Estaba cansado, tan cansado, de tener miedo.
Pensé en Clara, en Sofía, en la vida que solía tener. Pensé en los niños de la panadería, sus sonrisas son tan puras. Ya no quería ser esta mujer rota. Cuando Miguel se acercó, retrocedí. No, dije, mi voz temblaba pero firme. Se rió, como si fuera un juego. No puedes decir que no, dijo, agarrando mi muñeca. Me libré la mano, mi corazón latía con fuerza. Dije que no. Grité. Se congeló, con los ojos muy abiertos de conmoción. Por primera vez, vi miedo en su cara. Pero luego su expresión cambió, y se abalanzó sobre mí, con sus manos alcanzando mi garganta. Grité, retrocediendo, y agarré un cuchillo del mostrador. ¡Aléjate! Grité, sosteniendo el cuchillo entre nosotros. Me temblaron las manos, pero no retrocedí. ¿Qué pasaría después? ¿Tendría que usar el cuchillo? Miguel se detendría, o este fue el momento en que todo se desmoronaría. La tormenta afuera rugió, el trueno sacudió las paredes de nuestra pequeña casa mientras yo estaba allí, agarrando el cuchillo. Mis manos temblaban tanto que pensé en dejarlo, pero no lo hice. Los ojos de Miguel se fijaron en la hoja, su rostro una mezcla de conmoción y rabia. Por un momento, ninguno de nosotros se movió. La lluvia golpeaba las ventanas, y la luz parpadeante de la cocina proyectaba sombras que bailaban como fantasmas. «Mamá, baja eso», dijo, con la voz baja, casi un gruñido. Pero no lo hice. Algo dentro de mí se había movido, como una grieta en una presa que dejaba pasar el agua. 10 años de dolor, 10 años de silencio, 10 años del tomando lo que no era suyo, todo se hirvió en ese momento. Había terminado. «No, Miguel», dije, mi voz más firme ahora. «Ya no puedes hacer esto». Su mandíbula se apretó y dio un paso adelante. Mi corazón saltó a mi garganta. ¿Tendría que usar el cuchillo? ¿Tendría que lastimar a mi propio hijo para que esto se detuviera? La idea me enfermó, pero me mantuve firme. Luego, sin previo aviso, se dio la vuelta y salió corriendo, golpeando la puerta tan fuerte que las paredes temblaron. Me quedé allí, solo, con el cuchillo todavía en la mano, preguntándome qué había hecho y qué vendría después. Déjame llevarte un poco atrás, para que veas cómo llegué a esa noche, de pie en mi cocina con un cuchillo en la mano. Quiero que pienses en algo mientras lees esto. ¿Alguna vez has sentido que llevabas un secreto tan pesado que podría aplastarte? Así fue mi vida después de esa primera noche horrible con Miguel. Pero la vida no se detiene, incluso cuando estás sufriendo. Sigue adelante. Y tú también tienes que encontrar formas de seguir adelante. Esta es la historia de cómo traté de sobrevivir y cómo comencé a luchar. Después de esa primera noche, cuando Miguel hizo lo que hizo, no sabía cómo vivir conmigo mismo. Me quedaba despierto por la noche, mirando al techo, repitiendo en mi cabeza. ¿Por qué no lo detuve? ¿Por qué no corrí? Sentí que había fracasado como madre, como mujer, como persona. Pero tuve que seguir adelante, por Sofía, por la vida que todavía tenía. Así que lo enterré profundamente, como una semilla que esperas que nunca crezca. Iba a trabajar a la panadería todas las mañanas, amasando masa, sonriendo a los clientes, fingiendo que todo estaba bien. El olor a pan fresco, la charla de los vecinos, era como una máscara que me ponía todos los días. Pero por dentro, me estaba rompiendo. Miguel no se detuvo. Sucedió de nuevo una semana después, y luego de nuevo un mes después de eso. Cada vez, le rogaba que se detuviera, pero él solo me miraba con esos ojos oscuros y decía, «Eres mi madre. Tienes que cuidar de mí». Esas palabras se retorcieron en mi estómago como un cuchillo. Empecé a creer que me lo merecía, que este era mi castigo por no criarlo bien. Dejé de ir a la iglesia, dejé de hablar con mis amigos. No quería que nadie viera la vergüenza en mis ojos. Mi mundo se ha vuelto cada vez más pequeño, hasta que solo estábamos Miguel, yo y el secreto que compartimos, pero hubo momentos que me mantuvieron en marcha, pequeñas chispas de luz en la oscuridad. Uno de esos era mi jardín. Pasaría horas allí, podando mis rosas, hablando con ellos como si pudieran entenderme. «Eres fuerte», susurraba a los tallos espinosos. «Floreces incluso cuando es difícil». Creo que realmente estaba hablando conmigo mismo, tratando de encontrar la fuerza que había perdido. Los niños en Solara eran otra luz. Ellos pasaban corriendo por mi casa, riendo, pateando un balón de fútbol, y a veces se detenían a hablar.
Señora Rosa, ¿podemos tener una flor? Preguntaban, señalando mis rosas. Les cortaba uno, ten cuidado con las espinas, y sus sonrisas me calentarían durante días. Sofía fue mi mayor luz. Ahora tenía 22 años, trabajando como enfermera en la ciudad. Todos los domingos, ella llamaba, su voz como música por teléfono. Mamá, deberías venir de visita, decía ella. La ciudad es tan emocionante. Te llevaré al mercado y comeremos tamales. Me reía y prometía venir, pero nunca lo hice. Estaba demasiado asustado para dejar a Miguel solo, asustado de lo que haría si yo no estuviera allí para tomarlo. Odiaba mentirle a Sofía, pero no podía decirle la verdad. ¿Qué pensaría ella de mí? ¿De su hermano? Así que guardé mi secreto, y me comió como óxido. Sin embargo, la vida no era toda la oscuridad. Hubo días en los que las cosas se sentían casi normales. Como el festival en Solara cada primavera, cuando la plaza de la ciudad se llenaba de puestos de música y comida. Iría con mi amiga Clara de la panadería, y durante unas horas, podría olvidarme. Bailábamos con la banda de mariachis, comíamos tacos goteando salsa y nos reíamos como si fuéramos niños de nuevo. Clara fue la única que se dio cuenta de que algo andaba mal. Rosa, últimamente estás demasiado callada, decía, con los ojos suaves de preocupación. Me encogía de hombros y decía, estoy cansado, Clara. Ella asentía, pero me di cuenta de que no me creía. Esos momentos con ella fueron como una cuerda lanzada a alguien que se ahogaba, quería agarrarla, pero no sabía cómo. Miguel, mientras tanto, estaba empeorando. Se había mudado, había conseguido un trabajo en un garaje, pero aún así había vuelto a la casa. A veces me traía flores, como si estuviera tratando de pedir perdón, pero luego lo hacía de nuevo. Empecé a notar cómo miraba a otras mujeres en la ciudad, demasiado largo, demasiado intenso. Me puso la piel de gallina. Me preguntaba si yo era el único, o si había otros a los que había lastimado. La idea me enfermó, pero tenía demasiado miedo de preguntar, demasiado miedo de saber. Un día, sucedió algo que plantó una semilla de esperanza. Estaba en la panadería, barriendo el suelo, cuando entró una niña llamada Lucía. Tenía 9 años, con grandes ojos marrones y una sonrisa tímida. A veces venía a comprar pan para su madre. Ese día, parecía triste, con los hombros hundidos. ¿Qué pasa, mija? Pregunté, arrodillado a su nivel. Ella dudó, luego susurró, mi hermano es malo conmigo. Él toma mis cosas y me golpea cuando mamá no está mirando. Mi corazón se detuvo. No fue lo mismo que hizo Miguel, pero se sintió demasiado cerca. Tomé su mano y le dije, no tienes que dejar que te haga daño, Lucía. Díselo a alguien. Díselo a tu madre o a un profesor. Eres más fuerte de lo que crees. Ella me miró, con los ojos muy abiertos, y asintió. No sé si se lo dijo a alguien, pero la vi sonreír unos días después, y se sintió como una pequeña victoria. Ese momento con Lucía se quedó conmigo. Seguí pensando en lo que le había dicho. Eres más fuerte de lo que crees. ¿Yo también era fuerte? ¿Podría detener a Miguel? No lo sabía, pero el pensamiento no me dejaría. Era como una pequeña llama en mi pecho, parpadeando pero creciendo. Empecé a prestar atención a cosas que había ignorado antes, como Clara siempre me revisaba, o como la voz de Sofía en el teléfono me daba valor. Empecé a preguntarme si podría decírselo a alguien, si podía escapar de esta pesadilla. Pero el miedo es algo pesado. Cada vez que pensaba en decírselo a alguien, mi mente se llenaba de imágenes de lo que podría pasar. Miguel podría hacerme más daño. La ciudad podría girar en mi contra. Sofía podría odiarme. Así que me quedé callado, y el ciclo continuó. Miguel vendría, yo intentaba decir que no. Él me ignoraba y yo lloraba hasta quedarme dormido. Pero cada vez, esa llama dentro de mí se hizo un poco más brillante. Empecé a cerrar la puerta de mi habitación por la noche, a pesar de que él tenía una llave. Empecé a llevar un pequeño cuaderno, escribiendo lo que hizo, cuándo y cómo me hizo sentir. No sé por qué lo hice. Tal vez pensé que algún día sería lo suficientemente valiente como para mostrárselo a alguien. Luego vino esa noche tormentosa, de la que te hablé al principio. Cuando Miguel se abalanzó sobre mí, y agarré el cuchillo, no se trataba solo de ese momento. Fueron unos 10 años de dolor,
10 años de silencio, 10 años de desear ser otra persona. De pie allí, con el cuchillo temblando en mis manos, me sentí como si estuviera al borde de un acantilado. No sabía si me caería o volaría. Cuando Miguel salió corriendo, me hundí en el suelo, el cuchillo crujiendo a mi lado. Lloré, pero no fue solo tristeza. Fue alivio, ira, miedo, esperanza, todo mezclado. A la mañana siguiente, me desperté en una casa tranquila. La tormenta había pasado, dejando charcos en el jardín y una extraña calma en el aire. No sabía dónde estaba Miguel, y por primera vez, no me importó. Me senté en la mesa de la cocina, con mi cuaderno frente a mí, y escribí lo que había pasado. Mis manos temblaron mientras escribía, pero no me detuve. Cuando terminé, escondí el cuaderno debajo de una tabla suelta en mi dormitorio. No sabía qué haría con él, pero se sentía importante, como una parte de mí que estaba tomando de vuelta. Esa tarde, fui a la panadería como siempre. Clara estaba allí, su delantal espolvoreado con harina. Ella me miró y me dijo, «Rosa, ¿qué pasó? Te ves diferente». Quería contarle todo, dejar que todo se derramara, pero no pude. Todavía no. En cambio, sonreí y dije, «Solo una noche difícil, Clara». Ella frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir algo, la puerta se abrió de golpe. Fue Miguel. Sus ojos eran salvajes, sus puños apretados. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, con su voz lo suficientemente alta como para hacer que los clientes se giren. Mi corazón se detuvo. Me agarró del brazo, tirando de mí hacia la puerta. «Ahora», dijo. Miré a Clara, con los ojos muy abiertos de preocupación, y luego a Miguel. ¿Qué iba a hacer? ¿Fue este el momento en que todo se desmoronaría, o el momento en que finalmente me defendía? El agarre de Miguel en mi brazo estaba apretado, sus dedos cavando en mi piel mientras me tiraba hacia la puerta de la panadería. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me reventaría el pecho. Los clientes miraron fijamente, sus susurros zumbando como abejas. Clara dio un paso adelante, con las manos espolvoreadas de harina apretadas. «Miguel, déjala ir», dijo, su voz aguda pero temblorosa. Él la ignoró, sus ojos fijos en los míos, ardiendo con algo que no podía nombrar, ira, tal vez, o desesperación. «Nos vamos, mamá», dijo, tirándome más fuerte. Me tropecé, mi delantal se enganchaba en una silla, y por un momento, pensé que me iba a caer. Pero entonces algo dentro de mí rugió hasta la vida, como un incendio que no sabía que tenía. Saqué mi brazo libre, retrocediendo, mi respiración se enrevejó. «No, Miguel», dije, lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. «No voy a ir contigo». Su cara se retorció, y levantó la mano como si pudiera golpearme. La panadería se quedó en silencio, todos los ojos nos pusen. Me preparé, listo para el golpe, pero nunca llegó. En cambio, se congeló, con la mano en el aire, y luego se dio la vuelta y salió corriendo, la campana sobre la puerta tintineando salvajemente. Me quedé allí, temblando, mientras Clara corría a mi lado. «Rosa, ¿qué está pasando?». Ella susurró. No pude contestar. Mi secreto estuvo tan cerca de derramarse, pero no estaba listo. Todavía no. ¿Qué haría Miguel ahora? ¿Volvería? ¿Y si lo hiciera, sería lo suficientemente fuerte como para detenerlo? Déjame llevarte de vuelta a los días posteriores a esa noche con el cuchillo, para que puedas ver cómo llegué a este momento en la panadería. Quiero que pienses en algo mientras lees esto. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien que amas, incluso cuando te asusta? Eso es lo que estaba aprendiendo a hacer, poco a poco. No fue fácil, y no estaba seguro de poder seguir adelante, pero estaba empezando a encontrar a la Rosa que había perdido. Esta es la historia de cómo seguí luchando, incluso cuando todo parecía imposible. Después de que Miguel saliera esa noche tormentosa, pasé los siguientes días en una neblina. Me despertaba todas las mañanas, esperando que él estuviera en la puerta, pero no llegó. La casa se sentía demasiado tranquila, como si estuviera conteniendo la respiración. Guardé el cuchillo de esa noche debajo de mi almohada, por si acaso. No sabía si podía usarlo, pero tenerlo allí me hizo sentir un poco más seguro. Fui a trabajar, atendió mis rosas y traté de actuar normal, pero mi mente era una tormenta propia. ¿Qué estaba planeando Miguel? ¿Estaba enfadado?
¿Me haría más daño la próxima vez? No lo sabía, y no saberlo era casi tan malo como el miedo. Trabajar en la panadería se convirtió en mi refugio. El olor del pan, el zumbido del horno, la charla de los clientes, era como una burbuja que mantenía al mundo fuera. Clara se dio cuenta de que yo era diferente, más callado, pero no presionó. Ella solo me entregaba una taza de café y decía: «Lo estás haciendo genial, Rosa». Su amabilidad era como agua para una planta sedienta. Empecé a hablar más con ella, no sobre Miguel, sino sobre pequeñas cosas, recetas, el clima, los niños que venían por galletas. Se sintió bien sentirse como una persona de nuevo, no solo un secreto envuelto en la piel. Las llamadas de Sofía fueron otro salvavidas. Ella me contaba sobre su vida en la ciudad, sus pacientes, las cosas divertidas que decían. «Mamá, te encantaría estar aquí», dijo un domingo. «Hay un parque con rosas como el tuyo». Quería contarle todo, decirle: «Mija, estoy en problemas y no sé cómo salir». Pero no pude. Tenía demasiado miedo de que me culpara, o peor aún, de que intentara enfrentarse a Miguel y que él también la lastimara. Así que guardé mi secreto, sonriendo por teléfono, diciendo: «Visitaré pronto, mija». Pero no me lo creí. Mi jardín fue donde encontré más paz. Me sentaba entre las rosas, sus pétalos suaves contra mis dedos, y les hablaba como si fueran viejos amigos. «Tienes espinas para protegerte», diría. «¿Por qué no lo haré?» Pero tal vez tenía espinas, enterradas profundamente, esperando a salir. Un día, mientras podaba, vi a Lucía, la niña de la panadería, pasar con su madre. Ella me saludó, su sonrisa brillante. «Señora Rosa, le conté a mi profesor sobre mi hermano», gritó. «Ya no es tan malo». Se me hincó el corazón. Si Lucía pudiera ser valiente, tal vez yo también podría. Debéle el saludo, sintiendo que la llama dentro de mí se hizo un poco más fuerte. Pero el miedo siempre estuvo ahí, como una sombra que no podía sacudir. Empecé a notar cosas sobre Miguel cuando pasaba por la casa. Se sentaba en la mesa de la cocina, tomando café, actuando como si nada estuviera mal. Pero sus ojos eran diferentes, más duros, más fríos. Hablaba de su trabajo en el garaje, de los coches que arregló, pero había un borde en su voz, como si me estuviera poniendo a prueba. «No vas a ir a ninguna parte, ¿verdad, mamá?». Él decía, y yo asentía, con la garganta apretada. Odiaba lo pequeña que me hacía sentir. ¿Cómo podía convertir mi casa en una jaula con solo una mirada? Una tarde, sucedió algo que me sacudió. Estaba en el mercado, comprando tomates, cuando vi a Miguel hablando con una mujer joven cerca de los puestos de frutas. Tenía tal vez 18 años, con el pelo largo y oscuro y una sonrisa nerviosa. Se inclinaba cerca, demasiado cerca, con su mano en el brazo de ella. Parecía incómoda, mirando a su alrededor como si quisiera escapar. Mi estómago se retorció. ¿Le estaba haciendo a ella lo que me hizo a mí? Quería correr, gritarle que la dejara en paz, pero mis pies no se movían. Me quedé allí, congelado, agarrando mi bolsa de tomates hasta que mis nudillos se volvieron blancos. Cuando llegué a casa, lo escribí todo en mi cuaderno, cada detalle. Fue la primera vez que pensé en ir a la policía, pero el pensamiento me aterrorizó. ¿Y si no me creyeran? ¿Y si Miguel se enterara? Empecé a dar pequeños pasos para protegerme. Cambié las cerraduras de la casa, diciéndome a mí mismo que era solo por seguridad. Mantuve mi teléfono cargado y cerrado, aunque no sabía a quién llamaría. Empecé a caminar por una ruta diferente hacia la panadería, evitando la calle donde estaba el garaje de Miguel. No fue mucho, pero sentí que estaba tomando pedazos de mi vida de vuelta. Incluso comencé a ir a la iglesia de nuevo, sentado en el banco de atrás, susurrando oraciones por fuerza. El sacerdote, el padre Luis, se fijó en mí un domingo y dijo: «Rosa, es bueno verte. Dios siempre está escuchando». Quería creerle, pero no estaba seguro de que Dios pudiera escucharme a través de toda mi vergüenza. Clara fue la que me mantuvo castigado. Me contaba historias sobre sus hijos, su marido, las tonterías que hicieron. Un día, ella me trajo un pequeño cactus en una maceta. «Es difícil, como tú», dijo, sonriendo. Lo guardé en el alféizar de la ventana de mi cocina, junto al fregadero donde había estado con el cuchillo. Fue un recordatorio de que yo también podía ser duro,
incluso si aún no lo sentía. Empecé a confiar más en Clara, contándole pequeñas cosas sobre mi vida, como echaba de menos a Juan, como me preocupaba por Sofía. No le conté lo de Miguel, pero creo que sabía que algo andaba mal. Ella me miraba a veces, sus ojos suaves, como si estuviera esperando a que hablara. Los días pasaron, y Miguel se quedó fuera más tiempo de lo habitual. Empecé a esperar que tal vez se detuviera, tal vez se diera cuenta de que lo decía en serio cuando dije que no. Pero en el fondo, lo sabía mejor. No había terminado. Podía sentirlo, como una tormenta que se gestaba fuera de la vista. Seguí escribiendo en mi cuaderno, llenando página tras página con todo lo que él había hecho, todo lo que sentía. Era mi prueba, mi verdad, incluso si nadie más la vio nunca. Lo escondía debajo de la tabla del suelo todas las noches, comprobando para asegurarme de que estaba a salvo. Luego vino el día en la panadería, del que te hablé al principio. Cuando Miguel irrumpió y me agarró del brazo, no se trataba solo de ese momento. Se trataba de todos los años que me había quitado, todas las veces que me había quedado en silencio. Enfrentarse al frente a todos fue lo más valiente que había hecho, pero también fue lo más aterrador. Mientras salía corriendo, sentí la mano de Clara en mi hombro, asentándome. Los clientes susurraban, con los ojos llenos de preguntas. Quería correr, esconderme, pero no lo hice. Me quedé, con el corazón acelerado, sabiendo que esto no había terminado. Esa noche, me senté en mi cocina, el cactus en el alféizar de la ventana atrapando la luz de la luna. Saqué mi cuaderno y escribí lo que había pasado en la panadería. Me temblaron las manos, pero seguí adelante. Cuando terminé, escuché un golpe en la puerta. Se me cayó el estómago. Me arrastré por la ventana, mirando a través de las cortinas. Era Miguel, de pie en el porche, con la cara medio escondida en la oscuridad. Golpeó de nuevo, esta vez más fuerte. «Mamá, abre la puerta», llamó, con la voz baja y enojada. Retrocedí, recuperando el aliento. El cuchillo todavía estaba debajo de mi almohada, pero no fui a por él. En cambio, agarré mi teléfono, con mis dedos sobre el número de Sofía. ¿Debería llamarla? ¿Debería llamar a la policía? Los golpes se hicieron más fuertes, sacudiendo la puerta en su marco. ¿Qué haría yo si él entrara? ¿Sería lo suficientemente fuerte como para enfrentarlo, o me derrumbaría de nuevo? Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, cada uno golpeando como un martillo contra mi corazón. Me quedé congelado en la cocina, mi teléfono agarrado a una mano, la otra agarrando el borde de la mesa. La voz de Miguel cortó toda la noche, aguda y enojado. «Mamá, abre la puerta. Tenemos que hablar». Sentí que mis piernas se iban a rendir, pero no me moví. El cactus en el alféizar de la ventana brillaba a la luz de la luna. Sus diminutas espinas me recordaban la fuerza que estaba tratando de encontrar. Miré mi teléfono. El número de Sofía brillaba en la pantalla. Quería llamarla, para contarle todo, pero ¿qué diría? ¿Cómo podría explicar 10 años de dolor? Los golpes se detuvieron, y escuché sus pasos crujiendo en la grava de afuera. Me asomé a través de las cortinas, con la respiración. Se había ido, pero sabía que volvería. Mi corazón se aceleró mientras me hundía en el suelo, con lágrimas corriendo por mi rostro. Me había enfrentado a él en la panadería, pero ahora, solo en mi casa, el miedo volvió corriendo. ¿Qué estaba planeando? ¿Me haría más daño la próxima vez? Abracé mis rodillas, susurrándome a mí mismo. «Eres más fuerte que esto, Rosa. Tienes que serlo». Pero a medida que el silencio se calmó, un nuevo miedo se arrastró. ¿Y si iba tras alguien más, como esa chica en el mercado? El pensamiento hizo que mi sangre se enfriara, y sabía que tenía que hacer algo, incluso si me asustaba hasta la muerte. Déjame llevarte de vuelta a los días posteriores a esa escena en la panadería, para que puedas ver cómo llegué a este momento, escondido en mi propia casa, con miedo de mi propio hijo. Quiero que pienses en algo. ¿Alguna vez has sentido que te estás quedando sin tiempo para arreglar algo roto? Así es como me sentí, como si un reloj estuviera corriendo, y tuve que encontrar mi valor antes de que fuera demasiado tarde. Esta es la historia de cómo comencé a luchar, incluso cuando estaba aterrorizado, y cómo aprendí que la fuerza no se trata solo de ser valiente, se trata de seguir adelante, incluso cuando estás temblando. Después de que Miguel saliera corriendo de la panadería, Solara zumbó con chismes. La gente susurró cuando pasé,
sus ojos curiosos y juzgando. ¿Qué le pasa a Rosa y a su hijo?, dirían, pensando que no podía oír. Mantuve la cabeza baja, concentrándome en el trabajo, pero el peso de sus miradas era pesado. Clara era mi roca. Al día siguiente, me apartó en la trastienda de la panadería, con las manos suaves sobre mis hombros. Rosa, no tienes que contarme todo, pero sé que algo está mal. Estoy aquí cuando estés listo. Sus palabras eran como una manta caliente, pero todavía no podía hablar. Solo asentí, con la garganta apretada, y volví a amasar la masa. Quería decírselo, pero la vergüenza era una pared que no podía escalar. El trabajo me mantuvo cuerdo. La rutina de medir la harina, enrollar la masa y deslizar las bandejas en el horno era como una canción que me sabía de memoria. Los niños que vinieron por las galletas eran mis favoritos. La pequeña Lucía vino una mañana, con los ojos brillantes. Señora Rosa, mi hermano es más amable ahora, dijo, agarrando una barra de pan. Se lo dije a mi maestra, y ella habló con él. Sonreí, con dolor de corazón. Si tan solo fuera así de sencillo para mí. Eres tan valiente, mija, le dije, metiendo una galleta extra en su bolso. Su sonrisa se quedó conmigo todo el día, un recordatorio de que el coraje podía cambiar las cosas, incluso si era difícil. Mi jardín fue mi otro escape. Pasaba horas allí, cavando en la tierra, hablando con mis rosas. No te rindas, diría, rozando mis dedos sobre sus pétalos. Tampoco lo haré. Una tarde, encontré un nuevo brote en mi rosal más antiguo, uno rojo brillante que no había florecido en años. Se sintió como una señal, como si tal vez yo también pudiera florecer de nuevo. Empecé a pensar en mi cuaderno, escondido debajo de la tabla del suelo. Escribí tanto en él, cada vez que Miguel me hacía daño, cada vez que me sentía roto. Era mi verdad, mi prueba, y empecé a preguntarme si podía usarla para detenerlo. Pero la idea de mostrárselo a alguien, Clara, Sofía, la policía, hizo que mi estómago se retorciera. ¿Y si no me creyeran? ¿Y si me culparan a mí? Las llamadas de Sofía fueron tanto un consuelo como un dolor. Ella hablaba de su vida en la ciudad, su voz llena de luz. Mamá, estoy ahorrando para un coche, dijo un domingo. Entonces vendré a visitarte. Me reí, pero por dentro, estaba aterrorizado. ¿Y si ella viniera y viera cómo estaban las cosas con Miguel? No pude hacérselo saber. Todavía no. Mantuve mi voz alegre, diciendo, eso suena maravilloso, mija. Pero después de colgar, lloraba, deseando poder decirle la verdad. Empecé a darme cuenta de que mantener este secreto no solo me estaba lastimando, sino que me estaba alejando de las personas que más amaba. Miguel no regresó hasta una semana después del incidente de la panadería, y me dejé esperar que hubiera terminado. Pero yo sabía mejor. Siempre volvía, como una tormenta que no puedes correr. Empecé a notar cosas por la ciudad, susurros sobre Miguel, como lo habían visto con diferentes chicas, como se había metido en peleas en el garaje. Un día, lo volví a ver en el mercado, hablando con la misma joven que había visto antes. Parecía asustada, alejándose cuando él le tocó el brazo. Quería correr hacia ella, para advertirle, pero mis pies se sentían pegados al suelo. Fui a casa y lo escribí todo en mi cuaderno, con las manos temblando. Sabía que tenía que hacer algo, ¿pero qué? ¿Decírselo a la policía? ¿Confrontarlo? La idea me enfermó, pero también la idea de que él lastimara a otra persona. Empecé a tomar más medidas para protegerme. Le dije a Clara que a veces podría tener que salir temprano del trabajo, por si acaso. Ella no preguntó por qué, pero sus ojos dijeron que lo entendía. Compré una cerradura pequeña para la puerta de mi habitación, una para la que Miguel no tenía llave. Incluso empecé a hablar con el padre Luis en la iglesia, no sobre Miguel, sino sobre la fuerza y el perdón. Dios nos da batallas para hacernos más fuertes, dijo un día, con su voz amable. Quería creerle, pero no estaba seguro de poder perdonar a Miguel o a mí mismo. Una noche, fui a una reunión de la ciudad en el centro comunitario. Se trataba de mantener a Solara a salvo, y la gente hablaba de delincuencia, de hombres jóvenes que causaban problemas. Me senté en la parte de atrás, con las manos apretadas, escuchando mientras mencionaban peleas en el garaje donde trabajaba Miguel. Mi corazón se aceleró. ¿Era esta mi oportunidad de decir algo?
Pero cuando alguien preguntó si alguien tenía preocupaciones, me quedé callado, mi voz atrapada en mi garganta. Me fui sintiéndome como un cobarde, pero también más decidido. No podía seguir escondiéndome para siempre. Pasaron los días, y sentí que estaba caminando por una cuerda a flote. Cada ruido de la noche me hacía saltar, pensando que era Miguel. Mantuve mi teléfono cerca, mi cuaderno oculto y mis oraciones constantes. Empecé a soñar con una vida en la que no tuviera miedo, en la que pudiera decirle la verdad a Sofía, en la que pudiera volver a ser Rosa. Pero los sueños son frágiles, y la realidad es pesada. Sabía que Miguel no se quedaría lejos para siempre, y tenía razón. Esa noche, cuando vino a llamar, no fue solo un golpe, fue una advertencia. Me paré en la cocina, con el corazón latiendo, mientras su voz resonaba a través de la puerta. «Mamá, abre la puerta», gritó de nuevo. No me moví. No pude. Mis ojos se lanzaron hacia el cactus, hacia el teléfono, hacia el pasillo donde el cuchillo estaba escondido debajo de mi almohada. Pensé en Lucía, en su coraje y en la chica del mercado. Pensé en Sofía, y en cómo quería verla de nuevo, libre de este miedo. Los golpes se detuvieron, y escuché que sus pasos se desvanecían. Pero luego escuché algo peor, un fuerte choque desde la parte trasera de la casa, como si se rompiera un cristal. Mi aliento quedó atrapado en mi garganta. ¿Había entrado? ¿Estaba dentro? Agarré mi teléfono, mis dedos jugueteando mientras marcaba el número de Clara. «Clara, ayuda», susurré cuando ella respondió. «Él está aquí». Antes de que pudiera responder, escuché pasos pesados en el pasillo, acercándose. Mi corazón se detuvo. ¿Qué haría ahora? ¿Me enfrentaría a él o correría? Los pasos en el pasillo se hicieron más fuertes, cada uno con un golpe que coincidía con los golpes en mi pecho. Mi teléfono se deslizó de mis manos temblorosas, aterrizando en el suelo de la cocina con un suave trujeo. La voz de Clara todavía se expresaba, débil y frenética. «¿Rosa? Rosa, ¿qué está pasando?» Pero no pude responder. El aire se sentía espeso, como si estuviera respirando a través de una manta. Me apoyé contra la pared. Mis ojos se dirigían a la entrada del pasillo. El choque que había escuchado, el vidrio roto, resonaba en mi mente. ¿Miguel había roto una ventana para entrar? ¿Ya estaba dentro, viniendo por mí? Pensé en el cuchillo debajo de mi almohada, pero estaba demasiado lejos, en el dormitorio. El cactus en el alféizar de la ventana me llamó la atención, sus espinas afiladas a la luz de la luna. Lo agarré, la olla pesada en mi mano, y la sostuve como un arma. «Aléjate, Miguel», grité, mi voz se agrietaba pero fuerte. Los pasos se detuvieron. El silencio llenó la casa, pesado y sofocante. Entonces lo escuché. «Mamá, ¿por qué estás haciendo esto?» Su voz era baja, casi suplicante, pero me hizo un escalofrío por la columna vertebral. Él estaba en la casa. Apreté mi agarre en la maceta de cactus, mi corazón se aceleraba. ¿Tendría que pelear con él? ¿Sería lo suficientemente fuerte? El silencio se estiró, y luego escuché un crujido, como una puerta que se abría. Me quedé sin aliento. ¿Dónde estaba? ¿Qué iba a hacer? Déjame llevarte de vuelta a los días previos a este momento, para que puedas ver cómo terminé aquí, agarrando una maceta de cactus en mi propia cocina, aterrorizado de mi hijo. Quiero que pienses en algo. ¿Alguna vez has sentido que te estabas quedando sin lugares para esconderte, como si la verdad te estuviera alcanzando? Así es como me sentí, como si mi secreto fuera una sombra que no podía huir. Esta es la historia de cómo empecé a enfrentarme a esa sombra, incluso cuando sentí que me tragaría entero. Después del incidente de la panadería, viví en un estado constante de miedo. El arrebato de Miguel frente a todos había roto el muro que había construido alrededor de mi secreto. La gente en Solara hablaba más ahora, sus susurros más fuertes, sus miradas más agudas. ¿Qué le pasa al chico de Rosa?, dirían en el mercado, pensando que no escuché. Mantuve la cabeza baja, centrándome en el trabajo, en mis rosas, en cualquier cosa que pudiera evitar que me desmoronara. Pero por dentro, yo era un desastre. Cada crujido de la casa, cada sombra de la noche, me hizo pensar que Miguel iba a volver. Revisaba las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Mis manos temblaban mientras giraba la llave.
Mantuve mi cuaderno escondido debajo de la tabla del suelo, añadiéndole cada noche, cada recuerdo, cada miedo, cada momento que desearía haber sido más valiente. Clara fue mi salvavidas. El día después de la escena de la panadería, me trajo un termo de chocolate caliente y se sentó conmigo en la trastienda. Rosa, no tienes que contarme todo, dijo, sus ojos suaves pero serios. Pero no estás solo. No tienes que serlo. Quería decirle que dejara que las palabras se derramaran, pero se clavaron en mi garganta como espinas. En cambio, apreté su mano y le dije, gracias, Clara. Ella no presionó, pero comenzó a revisarme más, llamando por la noche para asegurarse de que estaba bien. Su amabilidad era como una vela en la oscuridad, evitando que me perdiera. Trabajar en la panadería era mi lugar seguro, incluso con los chismes. Los niños que entraron fueron mi parte favorita. La pequeña Lucía se detuvo una tarde, sus coletas rebotando mientras me entregaba monedas para una barra de pan. Señora Rosa, mi hermano dijo que lo sentía, dijo, con una gran sonrisa. Ya no es malo. Sentí un punzada en el pecho. Si tan solo fuera tan fácil con Miguel. Le di una galleta y le dije, eres tan fuerte, mija. Nunca lo olvides. Su sonrisa se quedó conmigo, un recordatorio de que el coraje podía cambiar las cosas, incluso si tomaba tiempo. Empecé a preguntarme si podría ser como Lucía, lo suficientemente valiente como para hablar, para detener el dolor. Mi jardín fue donde encontré la paz. Me sentaba entre las rosas, su aroma calmaba mi corazón acelerado. El brote rojo que había visto antes había florecido en una flor completa, sus pétalos brillantes contra el verde. Lo hiciste, le susurré, con mis dedos rozando los pétalos. Quería creer que yo también podría hacerlo. Empecé a pasar más tiempo allí, plantando nuevas semillas, arrancando malas hierbas, dejando que la suciedad me tierra. Un día, encontré una vieja foto de Juan y yo metida en un libro de jardinería, de cuando éramos jóvenes y felices. Lloré, sosteniéndolo, extrañando a la mujer que solía ser. Pero también sentí una chispa de esperanza. Tal vez podría encontrarla de nuevo. Las llamadas de Sofía fueron más difíciles de manejar. Estaba tan feliz, tan llena de vida, hablando de sus pacientes y sus sueños. Mamá, vendré de visita pronto, dijo un domingo. Te echo de menos. Mi corazón se hundió. Quería verla, pero estaba aterrorizado por lo que encontraría. ¿Ella vería el miedo en mis ojos? ¿Aparecería Miguel y lo arruinaría todo? Mantuve mi voz ligera, diciendo, no puedo esperar, mija. Pero después de colgar, me senté en la oscuridad, mis manos temblando. No podía seguir escondiéndome de ella para siempre. Tenía que hacer algo, ¿pero qué? La ausencia de Miguel fue un extraño alivio, pero no duró. Lo veía por la ciudad, en el garaje o en el mercado, siempre mirándome. Sus ojos estaban fríos, como una serpiente esperando para atacar. Empecé a evitarlo, tomando diferentes rutas, quedándome hasta tarde en la panadería. Pero sabía que volvería. Podía sentirlo, como una nube de tormenta en el horizonte. Seguí escribiendo en mi cuaderno, cada detalle de lo que él ha hecho, lo que podría hacer. Era mi forma de aferrarme a la verdad, incluso si no estaba listo para compartirla. Un día, sucedió algo que me acercó a la acción. Estaba en el mercado, comprando cebollas, cuando escuché a dos mujeres hablando. Ese Miguel, es un problema, dijo uno. Mi sobrina dijo que él la siguió a casa la semana pasada. La asustó hasta la muerte. Mi sangre se enfrió. Era la chica con la que lo había visto, la que parecía asustada. Quería preguntarles más, para saber si estaba bien, pero no pude. Fui a casa y lo escribí, con las manos temblando. Esa noche, me quedé despierto, pensando en ella. ¿Miguel estaba haciendo daño a otros? ¿Estaba dejando que sucediera al quedarme callado? El pensamiento era como un cuchillo en mi estómago. Empecé a hacer planes, pequeños. Busqué el número de la estación de policía, escribiéndolo en un papel que guardaba en mi bolsillo. Le dije a Clara que podría necesitar un lugar para quedarme una noche, por si acaso. Ella no preguntó por qué, solo dijo, mi puerta siempre está abierta, Rosa. Incluso hablé con el padre Luis después de la iglesia, preguntando sobre el perdón y la justicia. Dios ve tu corazón, dijo. Él te guiará.
No estaba seguro de creerle, pero su calma me ayudó a respirar. Luego vino esa noche, la de los golpes y el accidente. Cuando escuché que el cristal se rompía, supe que era Miguel. Cogí mi teléfono, llamando a Clara antes de que pudiera pensarlo 2 veces. Mientras sus pasos resonaban en el pasillo, sostuve la olla de cactus con más fuerza, mi corazón latía con fuerza. No quería hacerle daño, pero no dejaría que me hiciera daño de nuevo. El crujido de una puerta me hizo saltar. «Miguel, vete», grité. Mi voz es más fuerte de lo que sentía. Los pasos se detuvieron de nuevo, y lo escuché reír, bajo y malo. «No puedes detenerme, mamá», dijo, su voz más cercana ahora. Retrocedí hacia el dormitorio, con los ojos en el pasillo. La maceta de cactus estaba pesada en mis manos, pero no la dejé ir. Entonces lo vi, su sombra llenando la puerta, sus ojos brillando en la oscuridad. Él dio un paso adelante, y levanté la olla, listo para balancearme. «No te acerques», grité. Se detuvo, su rostro se retorció de ira. Por un momento, nos quedamos allí, encerrados en una batalla silenciosa. Luego escuché sirenas afuera, débiles pero cada vez más fuertes. Clara debe haber llamado a la policía. Los ojos de Miguel se abrieron y se volvió, corriendo hacia la parte trasera de la casa. Escuché otro choque, como si hubiera roto otra ventana para escapar. Mis piernas se rondieron, y me hundí en el suelo, la maceta de cactus se fue. Las sirenas estaban más cerca ahora, luces rojas y azules parpadeando a través de las ventanas. ¿Fue este el final? ¿O solo el comienzo de algo aún más aterrador? Débiles pero cada vez más fuertes. Clara debe haber llamado a la policía. Los ojos de Miguel se abrieron y se volvió, corriendo hacia la parte trasera de la casa. Escuché otro choque, como si hubiera roto otra ventana para escapar. Mis piernas se rondieron, y me hundí en el suelo, la maceta de cactus se fue. Las sirenas estaban más cerca ahora, luces rojas y azules parpadeando a través de las ventanas. ¿Fue este el final? ¿O solo el comienzo de algo aún más aterrador? Las sirenas lloraban más cerca, sus luces rojas y azules parpadeando a través de las cortinas, pintando las paredes de la cocina con rayas de color. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, la maceta de cactus ya a mi lado donde había rodado. Mi corazón todavía se aceleraba, mi aliento venía en breves jadeos. La sombra de Miguel había desaparecido de la puerta, y el choque de otra ventana que se rompía resonó en mis oídos. Se había ido, por ahora. Pero el miedo se aferraba a mí como ropa húmeda, pesada y fría. La policía estaba llegando, y no sabía qué decir. ¿Les diría todo? ¿Podría finalmente dejar salir la verdad, o me ahogaría con ella de nuevo? Escuché las puertas del coche cerrarse de golpe afuera, voces gritando y pasos pesados acercándose a la puerta principal. Alguien llamó fuerte y fuerte. «¿Señora Rosa? Policía. Abre la puerta». Mis manos temblaron mientras me empujaba hacia arriba, mis piernas se tambalean. Miré la olla de cactus, luego mi teléfono, todavía en el suelo donde se había cortado la llamada de Clara. Esto fue todo. El momento del que he estado huyendo durante 10 años. Respiré hondo, me sequé las lágrimas y me acerqué a la puerta. Mientras alcanzaba el mango, escuché un ruido desde la parte trasera de la casa, un murmullo bajo y enojado. ¿Todavía estaba Miguel aquí? ¿Había vuelto? Mi corazón se detuvo, y me congelé, el pomo de la puerta frío bajo mis dedos. ¿Y si me estuviera esperando? ¿Y si esto fuera una trampa? Déjame llevarte de vuelta a los días posteriores a esa noche en la panadería, cuando me enfrenté a Miguel frente a todos. Quiero que pienses en algo mientras lees esto. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras de pie al borde de un acantilado, sabiendo que tenías que saltar pero no estabas seguro de si aterrizarías de forma segura? Ahí es donde estaba, oscilando entre el miedo y el coraje, tratando de encontrar la fuerza para cambiar mi vida. Esta es la historia de cómo comencé a enfrentar la verdad, incluso cuando sentí que podría romperme. Después de que Miguel saliera corriendo de la panadería, yo vivía en un extraño punto intermedio. Una parte de mí se sentía más fuerte, como si finalmente hubiera rechazado la oscuridad que había gobernado mi vida durante 10 años. Pero otra parte estaba aterrorizada, esperando a que él volviera, para castigarme por decir que no. Pasé mis días como un fantasma, haciendo mi trabajo, cuidando mis rosas, sonriendo a los clientes,
pero siempre mirando por encima de mi hombro. Los chismes de la ciudad no ayudaron. La gente susurraba sobre la escena en la panadería, sobre el temperamento de Miguel, sobre mí. Poca Rosa, dirían, o peor aún, ¿qué hizo ella para enfadarlo tanto? Quería gritar que no era mi culpa, pero me quedé callado, mi secreto estaba bien encerrado dentro de mí. Clara fue mi presentadora. Ella no hizo preguntas, pero siempre estaba allí, trayéndome café, comprobando cómo estaba, haciéndome reír con historias sobre sus hijos. Un día, me dio un pequeño collar de cruz de plata. Por fuerza, dijo, presionándolo en mi mano. Lo usaba todos los días, sintiendo su peso contra mi pecho, un recordatorio de que no estaba solo. Empecé a confiar más en ella, diciéndole pequeñas verdades, no sobre Miguel, sino sobre cómo me sentía perdido, como si ya no supiera quién era. Ella escuchaba, sus ojos amables, y decía, sigues siendo Rosa, y eres más fuerte de lo que crees. Quería creerle, pero el miedo siempre estuvo ahí, como una sombra que no podía sacudir. La panadería era mi refugio seguro. El ritmo de amasar la masa, el calor del horno, la charla de los clientes, era como un escudo contra el mundo. La pequeña Lucía entraba a menudo, su sonrisa más brillante cada vez. Señora Rosa, mi hermano está siendo amable ahora, me dijo un día, sosteniendo una bolsa de panecillos. Se lo dije a mi madre, y ella hizo que se detuviera. Sus palabras me golpearon con fuerza. Si Lucía pudiera decírselo a alguien, si su madre pudiera detener a su hermano, tal vez yo podría detener a Miguel. Le di una galleta extra y le dije, eres tan valiente, mija. Pero por dentro, me pregunté si alguna vez podría ser tan valiente. Mi jardín fue donde encontré mi fuerza. Me sentaba entre las rosas, sus espinas afiladas pero sus pétalos suaves, y les hablaba como si pudieran oírme. No dejes que nadie te haga daño, diría, tocando sus tallos. La rosa roja que había florecido era mi favorita, un símbolo de esperanza. Empecé a plantar más, cavando en la tierra hasta que me dolían las manos, dejando que la tierra sostuviera mi dolor. Una tarde, encontré una vieja carta de Juan en un cajón, escrita cuando éramos jóvenes. Rosa, eres mi corazón, dijo. Lloré, agarrándolo, pero también me enfadó, no por Juan, sino por mí mismo. ¿Cómo había dejado que Miguel me quitara tanto? Quería volver a ser esa Rosa, la que Juan amaba, la que no tenía miedo. Las llamadas de Sofía eran mi luz, pero también duelen. Estaba tan feliz, hablando de su vida en la ciudad, de sus sueños de abrir una clínica algún día. Mamá, vendré de visita pronto, dijo un domingo. Quiero ver tus rosas. Sonreí a través del teléfono, pero mi corazón se hundió. No podía dejar que me viera así, atrapada en el miedo. Mantuve mi voz brillante, diciendo, no puedo esperar, mija, pero después de colgar, lloré. Tuve que protegerla, pero no sabía cómo. Decirle la verdad parecía imposible, pero también lo fue ocultándolo de ella. La ausencia de Miguel fue una paz frágil. Lo veía por la ciudad, en el garaje o en el mercado, pero no vino a la casa. Sin embargo, sus ojos me siguieron, fríos y duros, como si estuviera esperando. Empecé a escuchar más susurros sobre él, cómo se ha peleado, cómo se ha asustado a una chica en el mercado. Pensé en la joven con la que lo había visto, su sonrisa nerviosa y mi estómago revuelto. ¿También la estaba haciendo daño? Quería encontrarla, para advertirle, pero no sabía su nombre ni por dónde empezar. Lo escribí todo en mi cuaderno, cada detalle, cada miedo. El cuaderno era mi verdad, mi prueba, y me aferré a él como un salvavidas. Tomé pequeños pasos para protegerme. Guardé el número de la estación de policía en mi bolsillo, memoricé el número de Clara y empecé a llevar un pequeño silbato en mi bolso, por si acaso. Incluso hablé con el padre Luis después de la iglesia, preguntando por el coraje. Dios nos da fuerza cuando pedimos, dijo, su voz suave. Recé todas las noches, no solo por mí mismo, sino por cualquier otra persona que Miguel pudiera estar sufriendo. Empecé a sentir que me estaba despertando, como si la Rosa que solía ser todavía estuviera allí, enterrada pero viva. Luego vino esa noche, la del accidente y los pasos. Cuando escuché que el cristal se rompía, supe que era Miguel. Llamar a Clara fue un instinto, un alcance desesperado de ayuda. Mientras su sombra llenaba la puerta, sostuve la olla de cactus, lista para luchar. Cuando escuché las sirenas, el alivio me inundó,
pero también lo hizo el miedo. ¿Qué le diría a la policía? ¿Podría decir las palabras que guardé dentro durante 10 años? Mientras Miguel corría, rompiendo otra ventana, sentí una extraña mezcla de esperanza y temor. La policía estaba aquí. ¿Pero qué pasaría después? Abrí la puerta, con las manos temblando. 2 oficiales estaban parados allí, con sus rostros serios. «Señora Rosa, ¿está bien?». Uno preguntó, su linterna escaneando la habitación. Asentí con la cabeza, la garganta demasiado apretada para hablar. Entraron, revisando la casa, encontrando la ventana rota en la parte de atrás. «Alguien intentó entrar», dijo el otro oficial. «¿Sabes quién era?». Mi corazón palpitaba. Esta fue mi oportunidad. Podría contarles sobre Miguel, sobre todo. Pero las palabras no llegarían. Vi la cara de Miguel en mi mente, su ira, su poder sobre mí. «Yo, no lo sé», susurré, odiándome a mí mismo por ello. Los oficiales intercambiaron una mirada, luego uno dijo: «Patrullaremos el área. Llámanos si vuelve». Se fueron, y cerré la puerta, mis piernas cediendo. Me arrastré hasta mi dormitorio, saqué mi cuaderno y lo escribí todo. El accidente, los pasos, mi miedo. Mientras lo escondía debajo de la tabla del suelo, escuché un ruido afuera, como si alguien estuviera pisando grava. Mi corazón se detuvo. Me arrastré por la ventana, mirando a través de las cortinas. A la luz de la luna, vi una figura parada en el borde de mi jardín, mirando la casa. Fue Miguel. Sus ojos se reunieron con los míos, y sonrió, frío y cruel. Luego se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Mis manos temblaron cuando agarré mi teléfono, mi dedo sobre el número de la policía. ¿Podría llamarlos? ¿Por fin diría la verdad? ¿O me quedaría callado, atrapado por el miedo de nuevo? La figura a la luz de la luna, Miguel, se paraba al borde de mi jardín, su sonrisa me atravesaba como una cuchilla. Mi respiración se atrapó, y mi dedo se congeló sobre el número de la policía en mi teléfono. Sus ojos se fijaron en los míos a través de la ventana, fríos e inflexibles, antes de que se diera la vuelta y se derritiera en la oscuridad. Me quedé allí, temblando, el teléfono temblando en mi mano. La casa estaba en silencio, pero se sentía viva de peligro, como si la presencia de Miguel permanecía en el aire. Quería llamar a la policía, gritar en busca de ayuda, pero algo me detuvo. Miedo, vergüenza, el peso de 10 años de silencio. Me hundí en el suelo, de espaldas contra la pared, y agarré el collar de cruz de plata que Clara me había dado. «Por favor», susurré, a Dios, a mí mismo, a cualquiera que pudiera escuchar, «dame fuerza». Afuera, el viento susurró las rosas, y me pregunté si alguna vez me sentiría seguro de nuevo. ¿Miguel se había ido para siempre, o estaba esperando ahí fuera, planeando algo peor? Mi corazón latía con fuerza cuando me di cuenta de que no podía seguir huyendo de la verdad. Pero, ¿qué pasaría si lo enfrentara? ¿Lo perdería todo, mi hijo, mi hija, mi casa? ¿O finalmente encontraría la libertad? Déjame llevarte de vuelta a los días posteriores a esa noche con la policía, cuando estaba al borde de decir la verdad, pero no podía. Quiero que pienses en algo mientras lees esto. ¿Alguna vez has sentido que llevabas un secreto tan pesado que te estaba aplastando, pero estabas demasiado asustado para dejarlo ir? Ahí es donde estaba, atrapado entre el miedo y la necesidad de ser libre. Esta es la historia de cómo empecé a elegir la libertad, incluso cuando se sentía como lo más difícil que había hecho. Después de que la policía se fuera esa noche, apenas dormí. Cada crujido de la casa, cada crujido afuera, me hizo saltar. Mantuve la olla de cactus junto a mi cama, el cuchillo debajo de mi almohada y mi teléfono cargado y cerrado. La ventana rota estaba tapada al día siguiente, pero no me hizo sentir más seguro. Miguel estaba ahí fuera, y yo sabía que no había terminado. Fui a trabajar, tratando de actuar normal, pero mis manos temblaron mientras amasaba masa. Clara se dio cuenta, por supuesto. Ella siempre lo hizo. «Rosa, parece que has visto un fantasma», dijo, su voz suave mientras me entregaba una taza de café. Quería contarle todo, la ventana rota, la sombra de Miguel, el cuaderno debajo de la tabla del suelo, pero las palabras se quedaron atascadas. «Solo una mala noche», murmuré, forzando una sonrisa. Ella no presionó, pero sus ojos decían que estaba esperando, lista para escuchar cuando yo estuviera listo para hablar. La panadería era mi refugio,
incluso con los chismes de la ciudad girando a mi alrededor. La gente susurraba sobre la policía en mi casa, sobre el temperamento de Miguel. ¿Qué está pasando con Rosa?, dirían, sus voces bajas, pero no lo suficientemente bajas. Mantuve la cabeza baja, centrándome en el pan, los clientes, los niños que vinieron por galletas. La pequeña Lucía se detuvo una mañana, sus ojos brillantes cuando me contó sobre una obra de teatro escolar en la que estaba. «Soy un girasol, señora Rosa», ella dijo, girando con su vestido amarillo. Me reí, la primera risa real que había tenido en días, y le di una galleta extra. «Eres el girasol más brillante, mija», dije. Su alegría era como una chispa, recordándome que todavía había luz en el mundo, incluso si la mía se sentía oscura. Mi jardín fue donde encontré mi fuerza. Me sentaría entre las rosas, sus espinas afiladas pero su belleza constante. La rosa roja, la que había florecido después de años de espera, era mi favorita. «No te diste por vendido», le susurraba, con mis dedos rozando sus pétalos. Empecé a pensar en mí mismo como esa rosa, maltratada, pero aún creciendo. Pasé horas en el jardín, plantando nuevas semillas, arrancando malas hierbas, dejando que la suciedad absorbiera mi miedo. Un día, encontré un pequeño nido de pájaro en el rosal, con 3 pequeños huevos dentro. Se sentía como una señal, como si la vida todavía fuera posible, incluso en lugares difíciles. Quería creer que también podría hacer una nueva vida, una en la que no tuviera miedo. Las llamadas de Sofía fueron mi salvavidas, pero también fueron un cuchillo en mi corazón. Estaba tan emocionada por su visita, contando los días. «Mamá, estaré allí la semana que viene», ella dijo un domingo, su voz burbujeando de alegría. Quería verla, abrazarla, sentir su calor, pero estaba aterrorizado. ¿Y si Miguel apareciera? ¿Y si ella viera la verdad en mis ojos? Mantuve mi voz alegre, diciendo, «No puedo esperar, mija», pero después de colgar, lloré. No podía seguir escondiéndome de ella, pero decírselo se sentía como si rompiera el mundo. Empecé a darme cuenta de que mi silencio no la estaba protegiendo, nos estaba separando. La ausencia de Miguel era una esperanza frágil. No lo vi durante días, pero escuché cosas, susurros en el mercado, historias del marido de Clara sobre peleas en el garaje. Pensé en la chica con la que había visto a Miguel, la que parecía asustada. Quería encontrarla, para asegurarme de que estaba bien, pero no sabía cómo. Seguí escribiendo en mi cuaderno, cada detalle de esa noche, cada miedo, cada esperanza. Era mi verdad, mi prueba, y me aferré a ella como una cuerda en una tormenta. Empecé a pensar en enseñárselo a alguien, Clara, padre Luis, tal vez incluso a la policía, pero la idea me retorcía el estómago. ¿Y si no me creyeran? ¿Y si me culparan a mí? Tomé pequeños pasos para protegerme. Guardé el número de la policía en mi bolsillo. Practiqué lo que diría si tuviera que llamar. Le dije a Clara que podría necesitar quedarme con ella una noche, y ella simplemente asintió, sin hacer preguntas. Incluso empecé a llevar una pequeña lata de spray de pimienta, escondida en mi bolso. Se sintió tonto, pero me dio un poco de control. Fui más a la iglesia, sentado en la parte de atrás, rezando por valor. El padre Luis sonreía y decía, «Dios está contigo, Rosa». No estaba seguro de creerle, pero quería. Un día, sucedió algo que me acercó a la acción. Estaba en el mercado, comprando fruta, cuando volví a ver a la chica, con la que Miguel había estado. Estaba sola, sus ojos rojos como si hubiera estado llorando. Quería hablar con ella, para preguntarle si estaba bien, pero antes de que pudiera, me vio y se congeló. «Eres la madre de Miguel», dijo, con la voz temblando. Asentí con el corazón palpitando. «Él, te está haciendo daño». Pregunté. Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. Miró hacia otro lado, con las manos temblando, y luego salió corriendo. Me quedé allí, con el corazón roto. Ella no había dicho que sí, pero no necesitaba hacerlo. Fui a casa y lo escribí en mi cuaderno, con las manos temblando de ira y culpa. Tuve que detenerlo, no solo por mí, sino por ella, por cualquier otra persona a la que pudiera lastimar. Esa noche, me senté en mi cocina, la maceta de cactus en la mesa, la cruz de plata alrededor de mi cuello. Saqué mi cuaderno y lo leí, página tras página de dolor. Era como leer la vida de otra persona,
alguien que ya no quería ser. Sabía que tenía que decírselo a alguien, pero el miedo todavía estaba ahí, pesado y frío. Recé, pidiendo una señal, valor, cualquier cosa que me ayudara a seguir adelante. Luego llegó esa noche, cuando la sombra de Miguel apareció en mi jardín. Al verlo allí, sonriendo como si fuera mi dueño, rompió algo dentro de mí. No podía seguir escondiéndome. Cuando abrí la puerta para la policía, quería contarles todo, pero no pude. Todavía no. Después de que se fueron, me senté en la oscuridad, escribiendo en mi cuaderno, con las manos firmes por primera vez en días. Pero cuando vi a Miguel afuera, mirándome, esa sonrisa fría en su rostro, supe que la verdad estaba llegando, estuviera listo o no. A la mañana siguiente, fui a la panadería, mi corazón todavía se aceleraba. Clara estaba allí, con la cara pálida. Rosa, llamé a la policía anoche, dijo, con la voz baja. Estaba tan asustado por ti. La abracé, con lágrimas en los ojos. Gracias, susurré. Ella no preguntó qué pasó, pero yo sabía que estaba esperando. Esa tarde, fui a la iglesia, sentado en silencio, el collar de la cruz pesaba contra mi pecho. Recé, no solo por fuerza, sino por la chica del mercado, por Sofía, por mí mismo. Cuando me fui, el padre Luis me detuvo. Rosa, parece que llevas una pesada carga, dijo. Asentí, con la garganta apretada. Estoy, dije, mi voz apenas susurra. Esa noche, estaba en mi jardín, mirando las rosas, cuando escuché un coche parar. Mi corazón se detuvo. Me arrastré al frente de la casa, mirando a través de los arbustos. Era el coche de Sofía. Ella estaba aquí, una semana antes, su sonrisa brillante cuando salió, cargando una bolsa. Mamá. Ella llamó, saludando. Quería correr hacia ella, pero luego vi otro coche detrás del suyo, el de Miguel. Salió, sus ojos fijos en mí, esa misma sonrisa fría en su rostro. Sofía aún no lo había visto, pero yo sí. Mis manos temblaron mientras agarraba el collar de la cruz. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Estaba aquí para hacerme daño, o peor aún, Sofía? Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que tenía que actuar. Ahora, la fría sonrisa de Miguel me congeló en su lugar, sus ojos brillando en la tenue luz de la farola mientras salía de su coche. Sofía todavía saludaba, su bolso colgado sobre su hombro, sin darse cuenta de que su hermano estuviera justo detrás de ella. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Las rosas a mis pies parecían difuminarse, sus espinas un débil recordatorio de la fuerza a la que estaba tratando de aferrarme. «Mamá». Sofía llamó de nuevo, su voz brillante, pero se sintió como un eco distante. Miguel dio un paso adelante, con la mirada fija en mí, ignorando a Sofía. Agarré el collar de cruz de plata que Clara me había dado, con los dedos temblando. «Sofía, entra», dije, mi voz temblando pero firme. Ella frunció el ceño, girándose para ver a Miguel. «¿Qué está haciendo aquí?». Ella preguntó, su sonrisa se desvanecía. Antes de que pudiera responder, Miguel habló, con la voz baja y aguda. «Tenemos que hablar, mamá. Solo». Mi estómago se retorció. Conocía ese tono, esa mirada. Él no estaba aquí por Sofía, estaba aquí por mí. Pero con Sofía parada allí, tan cerca de él, el miedo me agarró más fuerte. ¿Le haría daño para llegar a mí? Di un paso hacia ella, con la mano extendida. «Sofía, por favor, entra», repetí, más fuerte esta vez. Parecía confundida, con los ojos entre nosotros. Miguel dio otro paso, su sonrisa desapareció, sus puños apretados. Mi corazón se detuvo. Tuve que proteger a Sofía, pero ¿cómo? El número de policía estaba en mi bolsillo, el cuaderno debajo del suelo tenía mi verdad, pero en ese momento, todo lo que tenía era a mí mismo. ¿Qué haría yo? ¿Lo enfrentaría o destruiría todo lo que amaba? Déjame llevarte de vuelta a los días posteriores a esa noche en que Miguel irrumpió en mi casa, para que puedas ver cómo llegué a este momento, de pie en mi jardín con mi hija y mi hijo, la verdad tambaleando al borde de derramarse. Quiero que pienses en algo. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre proteger a alguien que amas y enfrentarte a una verdad que podría romperlo todo? Ahí es donde estaba, atrapado entre mi amor por Sofía y el miedo a lo que le haría decírselo. Esta es la historia de cómo traté de mantener mi coraje, incluso cuando sentí que el mundo se estaba desmoronando a mi alrededor.
Después de que Miguel huyera de la policía esa noche, viví en una niebla de miedo y esperanza. La ventana con tablas en la parte trasera de la casa era un recordatorio constante de lo cerca que se había acercado, lo real que era el peligro. Apenas dormí, saltando a cada sonido, revisando las cerraduras una y otra vez. La olla de cactus se quedó junto a mi cama, el cuchillo debajo de mi almohada, el número de policía en mi bolsillo. Seguí escribiendo en mi cuaderno, cada detalle de esa noche, cada miedo, cada momento que desearía haber sido más valiente. Era mi salvavidas, mi prueba, pero todavía no podía enseñárselo a nadie. La vergüenza era demasiado pesada, el miedo demasiado profundo. Clara era mi roca. La mañana después del robo, llegó a la casa antes del trabajo, su rostro pálido de preocupación. Rosa, no puedes seguir haciendo esto sola, dijo, sus manos agarrando las mías. Quería contarle todo, el cuaderno, los 10 años de dolor, la chica en el mercado, pero las palabras no vendrían. En cambio, la abracé, con lágrimas en los ojos. Lo estoy intentando, Clara, susurré. Ella no presionó, pero comenzó a venir todos los días, trayendo comida, revisando las cerraduras, asegurándose de que no estuviera solo. Su presencia era como un escudo, dándome fuerzas para seguir adelante. La panadería fue mi escape, incluso con los susurros de la ciudad cada vez más fuertes. La gente hablaba de la policía en mi casa, de las peleas de Miguel en el garaje. El chico de Rosa es un problema, decían, con sus voces agudas. Mantuve la cabeza baja, centrándome en el pan, los clientes, los niños que venían por dulces. La pequeña Lucía se detuvo un día, con los ojos brillando mientras me hablaba de su obra de teatro escolar. Yo era el mejor girasol, señora Rosa. Ella dijo, girando. Sonreí, con dolor de corazón. Su coraje, su luz, me hizo querer ser valiente también. Le di una galleta extra y le dije, eres la estrella más brillante, mija. Pero por dentro, me preguntaba si alguna vez podría volver a brillar así. Mi jardín fue donde encontré mi fuerza. Me sentaba entre las rosas, su aroma calmaba mi corazón acelerado. La rosa roja todavía estaba floreciendo, sus pétalos audaces contra el verde. Le hablaba, susurrando, eres duro, como yo. El nido del pájaro con los pequeños huevos todavía estaba allí, un recordatorio de que la vida podía crecer incluso en lugares difíciles. Pasé horas plantando, podando, dejando que la suciedad me tierra. Una tarde, encontré una vieja pulsera de Sofía en el jardín, una pequeña cadena de plata que había perdido hace años. Lo sostuve, con lágrimas cayendo, recordándola como una niña pequeña, riendo bajo el sol. Quería proteger a esa chica, para proteger a la mujer en la que se hubiera convertido. Pero ¿cómo? Las llamadas de Sofía fueron tanto una alegría como un dolor. Estaba muy emocionada por su visita, hablando de las rosas que quería ver, de las comidas que cocinamos juntos. Mamá, voy a llegar temprano. Ella dijo un domingo, su voz brillante. Mi corazón se hundió. La quería aquí, pero estaba aterrorizado por lo que encontraría. Miguel todavía estaba ahí fuera, mirando, esperando. Mantuve mi voz ligera, diciendo, no puedo esperar, mija. Pero después de colgar, me senté en la oscuridad, agarrando la pulsera. Tuve que decirle la verdad. Pero el pensamiento me enfermó. ¿Qué pensaría ella de mí? ¿De Miguel? ¿Ella nos odiaría a los dos? La ausencia de Miguel era una esperanza frágil, pero sabía que no duraría. Escuché más historias sobre él, peleas en el garaje, chicas que lo evitaron en el mercado. Pensé en la chica con la que había hablado, la que se escapó cuando le pregunté si la había hecho daño. Quería encontrarla, ayudarla, pero no sabía por dónde empezar. Seguí escribiendo en mi cuaderno, cada susurro, cada miedo. Era mi verdad, mi prueba, y empecé a pensar en mostrársela a alguien. Clara, el padre Luis, la policía. Pero el miedo todavía estaba ahí, como un peso en mi pecho. Tomé pequeños pasos para protegerme. Guardé el spray de pimienta en mi bolso, el número de la policía memorizado. Le dije a Clara que podría tener que quedarme con ella si las cosas se ponen mal. Ella solo asintió, sus ojos suaves. Mi casa es tu casa, Rosa, dijo. Fui más a la iglesia, rezando por Valor, por Sofía, por la chica del mercado. El padre Luis se dio cuenta, diciendo, Dios ve tu fuerza, Rosa. Quería creerle,
pero no estaba seguro de que me quedara fuerza. Un día, fui al mercado y volví a ver a la chica. Ella estaba comprando manzanas, con las manos temblando. Me acerqué a ella, con el corazón latiendo. ¿Estás bien?, pregunté, con la voz baja. Ella me miró, con los ojos muy abiertos de miedo. Él no me dejará en paz, susurró, y luego se apresuró. Me quedé allí, con el corazón roto. Sabía que se refería a Miguel. Fui a casa y lo escribí, con las manos temblando de ira. Tuve que detenerlo, no solo por mí, sino por ella, por todos los que pudiera lastimar. Esa noche, me senté en mi cocina, la olla de cactus sobre la mesa, el cuaderno en mis manos. Lo leí, página tras página de dolor, y por primera vez, me sentí listo para decírselo a alguien. Llamé a Clara, mi voz tembló. ¿Puedes venir mañana?, pregunté. Necesito decirte algo. Ella no dudó. Estaré allí, Rosa. Colgué, sintiéndome más ligero, como si un peso estuviera levantando. Luego llegó ese momento en el jardín, cuando Sofía llegó temprano, y Miguel apareció detrás de ella. Su sonrisa, su voz, sus puños, todo era demasiado. Me quedé allí, con el corazón acelerado, mientras Sofía me miraba, confundida. Mamá, ¿qué está pasando?, ella preguntó, acercándose. Los ojos de Miguel nunca dejaron los míos. Su sonrisa desapareció ahora, reemplazada por algo más oscuro. Sofía, entra en la casa, dije de nuevo, con la voz aguda. Ella dudó, mirando a Miguel y luego a mí. Mamá, ¿por qué está él? Antes de que ella pudiera terminar, Miguel se lanzó hacia adelante, agarrando mi brazo. ¿Crees que puedes detenerme?, siseó, su agarre apretado. Sofía gritó, dejando caer su bolso. Miguel, déjala ir. Ella gritó, tirando de su brazo. Él la empujó hacia atrás, y ella tropezó, cayendo en las rosas. Mi corazón se detuvo. Salté mi brazo, mi mano alcanzando el spray de pimienta en mi bolso. No la toques, grité, mi voz más fuerte de lo que jamás había escuchado. Miguel se congeló, con los ojos muy abiertos de conmoción. Sofía se pisó, con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿qué está pasando? Ella lloró. La miré a ella, luego a Miguel, mi mano temblaba mientras sostenía el spray de pimienta. Esto fue todo, el momento en que tuve que elegir. Di la verdad o lo pierdes todo. Pero antes de que pudiera actuar, Miguel se giró y corrió, desapareciendo en la oscuridad. Sofía agarró mi mano, su cara pálida. Mamá, dime qué está pasando. Ella exigió. Mi corazón palpitaba. La verdad estaba ahí, lista para salir a la luz. ¿Lo diría finalmente? ¿O me quedaría en silencio de nuevo? La mano de Sofía agarró la mía, sus ojos muy abiertos de miedo y confusión mientras se paraba entre las rosas. Su vestido se enganchaba a espinas. Mamá, dime qué está pasando. Ella exigió de nuevo, su voz temblando. Miguel se había ido, sus pasos se desvanecían en la noche, pero su presencia permanecía como una nube de tormenta sobre nosotros. Mi corazón latía con fuerza, el spray de pimienta todavía se agarraba a mi mano temblorosa. El collar de cruz de plata se sentía pesado contra mi pecho, un recordatorio de la fuerza por la que había estado rezando. Miré a Sofía, su cara se parecía tanto a la mía cuando era más joven, llena de esperanza y amor. La verdad estaba ahí mismo, ardiendo en mi garganta, lista para salir después de 10 años de silencio. Quería contarle todo, sobre Miguel, el dolor, el cuaderno debajo de la tabla del suelo, pero las palabras se sentían como piedras, demasiado pesadas para levantarlas. Sofía, yo. Empecé, mi voz se rompió. Sus ojos buscaron los míos, pidiendo respuestas. Respiré hondo, mi mano apretó alrededor de la de ella. Esto fue todo. No podía esconderme más. Pero antes de que pudiera hablar, los faros parpadearon a través del jardín y un coche chilló hasta detenerse frente a la casa. Era Clara, su cara pálida mientras saltaba, corriendo hacia nosotros. Rosa, ¿estás bien? Vi a la policía dirigirse hacia aquí. Ella gritó. Mi corazón se detuvo. ¿La policía? ¿Alguien los había llamado? ¿Estaba regresando Miguel? Miré a Sofía, luego a Clara, el peso de mi secreto más pesado que nunca.
Finalmente diría la verdad, o el miedo me silenciaría por última vez. Déjame llevarte de vuelta a las horas anteriores a este momento, para que puedas ver cómo llegué aquí, de pie en mi jardín con mi hija y mi amigo, la verdad en la punta de mi lengua. Quiero que pienses en algo. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a una verdad tan grande que podría cambiarlo todo, pero sabías que mantenerla dentro te estaba matando? Ahí es donde estaba, dividido entre proteger a Sofía y liberarme de la prisión de mi silencio. Esta es la historia de cómo finalmente elegí hablar, incluso cuando sentí que el mundo podría desmoronarse. Después de que Miguel se escapó esa noche, dejándonos a Sofía y a mí en el jardín, yo era un desastre de miedo y esperanza. La llegada de Sofía lo había cambiado todo. Ella estaba aquí, en mi mundo, donde vivía mi secreto. Quería protegerla, mantenerla a salvo de la verdad, pero también sabía que no podía seguir mintiendo. Los días previos a ese momento fueron un borrón de pequeños pasos hacia el coraje. Fui a trabajar, cubré mis rosas y me aferraba a las rutinas que me mantenían cuerdo, pero la sombra de Miguel estaba por todas partes. Vería su coche pasando por la panadería, sus ojos mirándome desde el otro lado de la calle. Sabía que estaba esperando, planeando, y me puso la piel de gallina. Clara era mi fortaleza. La mañana después de la llegada de Sofía, llegó temprano a la panadería, con los ojos preocupados. Rosa, no eres tú misma, dijo, dándome una taza de café. Pase lo que pase, puedes decírmelo. Tenía muchas ganas. Pensé en el cuaderno, escondido debajo de la tabla del suelo, lleno de 10 años de dolor. Me imaginé mostrándole, dejándola leer la verdad, pero el miedo me detuvo. ¿Y si ella no me creyera? ¿Y si ella pensara que yo era una mala madre? Solo le apreté la mano y le dije, pronto, Clara. Lo prometo. Ella asintió, sus ojos suaves, y yo sabía que esperaría todo el tiempo que necesitara. La panadería era mi lugar seguro, incluso con los chismes de la ciudad. La gente susurraba sobre Miguel, sobre la policía en mi casa, sobre el regreso de Sofía. Rosa tiene problemas, dirían, sus voces bajas pero agudas. Los ignoré, centrándome en los niños que vinieron por galletas. Sus sonrisas me recordaban por lo que estaba luchando. La pequeña Lucía se detuvo un día, con sus coletas rebotando. Señora Rosa, estoy en otra obra. Ella dijo, sus ojos brillantes. Deberías venir. Sonreí, con dolor de corazón. Lo intentaré, mija, dije, dándole una galleta extra. Su coraje, su luz, me hizo querer ser valiente también, por ella, por Sofía, por mí mismo. Mi jardín fue donde encontré mi corazón. Me sentaba entre las rosas, sus espinas afiladas pero sus pétalos suaves, y les hablaba como viejos amigos. La rosa roja todavía estaba floreciendo, su color es audaz contra el verde. El nido del pájaro con los pequeños huevos había eclosionado, y 3 pajaritos chirraban suavemente, con su madre vigilándolos. Parecía una señal, la vida podía crecer, incluso en lugares difíciles. Empecé a creer que yo también podía crecer, que podía ser más que mi dolor. Una tarde, encontré una vieja foto de Sofía y yo en el jardín, de cuando ella era pequeña, ambos riéndonos. Lo sostuve, con lágrimas cayendo, y me prometí a mí mismo que la protegería, pase lo que pase. Sofía era mi luz, pero también era mi miedo. Ella se quedó conmigo, llenando la casa con sus risas, sus historias sobre la ciudad. Mamá, tus rosas son aún más bonitas de lo que recuerdo, dijo una mañana, ayudándome a regarlas. Sonreí, pero por dentro, estaba aterrorizado. Miguel todavía estaba ahí fuera, y no sabía cuándo volvería. Quería decirle la verdad, para explicarle por qué estaba tan asustado, pero cada vez que lo intentaba, las palabras se pegaban. Pareces preocupada, mamá, dijo una noche, con su voz suave. Quería decírselo, pero solo la abracé y le dije, estoy bien, mija. La mentira parecía veneno, pero no sabía cómo parar. La presencia de Miguel era una amenaza constante. Escuchaba su coche por la noche, veía su sombra en el borde del jardín. Guardé el spray de pimienta en mi bolso, el número de policía en mi bolsillo, el cuaderno escondido. Pensé en la chica del mercado, la que había dicho que no la dejaría en paz. Quería encontrarla, ayudarla, pero no sabía cómo. Seguí escribiendo en mi cuaderno, cada detalle, cada miedo, cada esperanza. Era mi verdad, mi prueba,
y empecé a sentirme listo para compartirla. Un día, fui a la iglesia y hablé con el padre Luis. Estoy cargando algo pesado, le dije, mi voz temblando. Me miró, sus ojos son amables. Dios ve tu corazón, Rosa. Deja que Él lo lleve contigo. Asentí con lágrimas en los ojos. Ya no estaba seguro de creer en Dios, pero creía en la bondad del padre Luis. Fui a casa y saqué mi cuaderno, leyéndolo, página tras página de dolor. Sabía que tenía que decírselo a alguien. Clara, Sofía, la policía. La verdad era demasiado grande para seguir dentro. Esa noche, cuando Sofía llegó y Miguel apareció, todo cambió. Cuando me agarró del brazo y empujó a Sofía, mi miedo se convirtió en fuego. Había protegido mi silencio durante demasiado tiempo, y ahora estaba lastimando a las personas que amaba. Cuando salió corriendo, supe que no podía esperar más. El coche de Clara parando, su voz gritando, era como un salvavidas. La policía venía, y tuve que decidir, decir la verdad o perderlo todo. Ayudé a Sofía a levantarse, su vestido arrancado por las rosas, sus ojos llenos de lágrimas. «Mamá, ¿qué le pasa?», preguntó, su voz se rompió. Clara nos alcanzó, con sus brazos alrededor de los dos. «Rosa, la policía ya casi está aquí», dijo. Asentí con el corazón palpitando. Las sirenas estaban más cerca ahora, sus luces parpadean a través del jardín. Miré a Sofía, luego a Clara, y respiré hondo. «Sofía, tengo que decirte algo», dije, mi voz temblando. Sus ojos se abrieron de par en par, y asintió, agarrando mi mano. «Clara, tú también», añadí. Los llevé adentro, con las piernas temblando, y saqué el cuaderno de debajo de la tabla del suelo. «Esta es mi verdad», dije, sosteniéndolo. Sofía lo tomó, con las manos temblando, y lo abrió. Sus ojos escanearon las páginas, y jadeó, con lágrimas cayendo. «Mamá, ¿por qué no me lo dijiste?». Ella susurró. Antes de que pudiera responder, la policía llamó a la puerta, sus voces fueron fuertes. «Señora Rosa, abra». Miré a Sofía, a Clara, al cuaderno. La verdad estaba fuera, pero Miguel todavía estaba ahí fuera. ¿Lo encontraría la policía? ¿Me perdonaría Sofía? ¿Y finalmente estaría libre? Lección de vida para espectadores. La historia de Rosa nos enseña que el coraje no es la ausencia de miedo, es elegir actuar a pesar de él. Guardar secretos dolorosos puede sentirse como protección, pero a menudo nos atrapa en el silencio y hiere a los que amamos. Decir la verdad, incluso cuando es aterradora, puede ser el primer paso hacia la curación y la libertad. Nunca tengas miedo de pedir ayuda, porque eres más fuerte de lo que crees, y nunca estás solo. Queridos espectadores, gracias por ver esta interesante historia. Por favor, dale me gusta y suscríbete a este canal para que crezca y no dejaríamos de traerte historias más interesantes.